Esta es la historia de Sofía. Y comienza en una de esas salas donde el aire es tan denso que parece que se puede cortar con un cuchillo. Estamos en Ginebra, en una cumbre de paz de emergencia. Un lugar donde hombres con trajes caros y sonrisas calculadas deciden el destino de miles de personas que nunca conocerán. Sentada un poco apartada de la imponente mesa de caoba, Sofía cierra los ojos por un instante. No es un gesto de cansancio, sino de recogimiento. Sus labios se mueven sin emitir sonido, en una oración silenciosa que choca brutalmente con el cinismo del ambiente. Un embajador influyente la observa desde el otro lado de la sala, y en su rostro se dibuja una mueca de desprecio. Para él, esa mujer no es más que una nota discordante, una debilidad en un mundo que solo respeta la fuerza. En lugares así, la fe no se ve como una fortaleza, sino como una ingenuidad peligrosa. El hombre que la mira con tanto desdén es el embajador Dubois, una figura imponente en la diplomacia europea. Es un hombre forjado en la creencia de que el mundo se mueve por intereses, poder, y una lógica fría y despiadada. Para él, la religión no es más que el origen de los conflictos que ahora intentan resolver, un vestigio irracional de un pasado que se niegan a abandonar. Ver a Sofía rezando en silencio, en el corazón mismo del pragmatismo secular, le parece una ofensa personal, una afrenta a la seriedad de la cumbre. Siente la necesidad casi física de ponerla en su sitio, de dejar claro ante todos que las supersticiones no tienen cabida en las negociaciones de alto nivel. Su objetivo es simple y cruel, utilizarla como ejemplo para establecer el tono de la reunión, uno donde solo la razón materialista tendría voz. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Has estado en una situación en la que tu convicción más profunda, aquello que te da fuerza y sentido, ha sido ridiculizada o menospreciada en tu entorno profesional? Ese momento incómodo en el que te das cuenta de que lo que para ti es sagrado, para otros no es más que un motivo de burla o condescendencia. Es una sensación de soledad abrumadora, como si hablaras un idioma que nadie más puede o quiere entender. Te sientes expuesto, vulnerable, y te preguntas si deberías ocultar esa parte de ti para encajar, para ser tomado en serio. Es una prueba de fuego para el espíritu, un pulso entre tu identidad y las expectativas de un mundo que a menudo valora más la apariencia que la esencia. Antes de contarte cómo el silencio de Sofía consiguió desarmar a un hombre que solo entendía el ruido del poder. Comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete ya al canal. Te aseguro que no querrás perderte lo que sucede cuando un cínico con todo el poder del mundo descubre que ha subestimado gravemente a la persona equivocada. Lo que está a punto de ocurrir en esa sala no solo cambiará el rumbo de la negociación, sino que dejará una lección imborrable sobre dónde reside la verdadera autoridad. La respuesta te sorprenderá y, quizás, te dará una nueva perspectiva sobre la fuerza que se esconde en la calma y la convicción. La sala de conferencias es un microcosmos de poder. Las banderas perfectamente alineadas, los micrófonos pulcros esperando las voces que sellarán treguas o declararán fracasos, el olor a café caro y a tensión acumulada. Los delegados y sus asesores van llegando en pequeños grupos, susurrando estrategias de última hora, intercambiando miradas que son en sí mismas negociaciones. Están aquí para detener una guerra civil que ha dejado un rastro de devastación. Pero la atmósfera no es de compasión, sino de competición. Cada delegación quiere salir de Ginebra con una victoria política, con un titular que refuerce su influencia. En este teatro de vanidades, Sofía parece un personaje fuera de lugar, una ciudadana de a pie que se ha colado por error en el escenario de los gigantes. Nadie parece reparar en ella, más allá de la mirada inquisidora de Dubois. Pero Sofía Valdés no es ninguna ciudadana de a pie. A sus 50 años, posee una serenidad que muchos confunden con pasividad. Es una lingüista de prestigio mundial y una experta en resolución de conflictos, aunque su nombre no suele aparecer en los periódicos. Su método es discreto, basado en la escucha activa y en una empatía casi radical que le permite encontrar puntos en común donde otros solo ven abismos. Su fe no es un espectáculo, es el motor silencioso de su trabajo, la fuente de su paciencia inagotable y de su integridad a prueba de bombas. La pequeña cruz de madera que lleva al cuello es el único símbolo visible de esa convicción, un recordatorio constante de que su lealtad última no está con ningún gobierno, sino con la dignidad humana.
El embajador Dubois ve su oportunidad y no la desperdicia. Mientras varios delegados se sirven agua cerca de la mesa principal, se acerca a un colega y con un volumen calculado para que varios lo oigan, suelta su primer dardo. Vaya, Jean-Pierre, parece que para esta crisis hemos decidido recurrir a la intervención divina, dice, señalando con la barbilla hacia Sofía. Espero que sus rezos sean más efectivos que las últimas resoluciones del Consejo de Seguridad. Una risa ahogada y cómplice recorre el pequeño grupo. Es una humillación sutil pero efectiva, una forma de marcar el territorio y de etiquetar a Sofía como la piadosa del grupo, la figura irrelevante y folclórica. La ha convertido en el chiste privado de los poderosos antes siquiera de que la cumbre haya comenzado oficialmente. Sofía escucha el comentario. Lo siente como una pequeña piedra afilada lanzada contra su calma. Podría haberse encogido, haberse sentido avergonzada o haber lanzado una mirada de reproche. En su lugar, abre lentamente los ojos y su mirada se encuentra con la de Dubois a través de la sala. No hay ira en sus ojos, ni miedo, ni sumisión. Solo hay una calma profunda, una serenidad que parece absorber la hostilidad y devolverla al ambiente como una energía neutra. Le ofrece un levísimo asentimiento casi imperceptible. No es una rendición sino un acuse de recibo. Un gesto que dice, te he oído, sé lo que estás haciendo, y no me afecta. Este simple acto de compostura desconcierta a Dubois mucho más de lo que lo habría hecho cualquier respuesta verbal. Esperaba una reacción, y en su lugar, ha encontrado un muro de paz. El embajador, irritado por esa inesperada muestra de entereza, siente que su primer ataque no ha sido suficiente. Su ego no puede permitir que su burla sea ignorada con tanta elegancia. Necesita reafirmar su dominio. Da unos pasos hacia el centro de la sala, elevando la voz para captar la atención de más gente, convirtiendo su opinión personal en una declaración de principios. Señoras y señores, seamos serios, proclama con un tono paternalista. Estamos aquí para aplicar la lógica y el pragmatismo que exige la diplomacia moderna. Dejemos las supersticiones y los amuletos para otros foros. Esta cumbre debe basarse en hechos, no en esperanzas vacías. Ahora el ataque es directo y público. Aunque no ha dicho su nombre, todos en la sala saben exactamente a quién se refiere. La ha señalado como un obstáculo para el progreso. El silencio que sigue a sus palabras es pesado, incómodo. Algunos delegados asienten discretamente, compartiendo su visión cínica del mundo. Otros desvían la mirada, avergonzados por la crudeza del ataque, pero sin atreverse a contradecir a un hombre tan influyente. Sofía permanece inmóvil en su silla, el blanco de todas las miradas. Siente el peso de la humillación colectiva, la presión de ser juzgada y condenada en silencio por la esencia misma de su ser. El escenario está preparado. La tensión es máxima. Las puertas principales de la sala se abren y entra el secretario general de las Naciones Unidas, ajeno al drama que acaba de desarrollarse. Pero para Dubois esto no ha terminado. Es solo el principio. Está decidido a expulsar la fe de esa sala, y para ello, está dispuesto a destruir públicamente a la mujer que la representa. Con la llegada del secretario general, la cumbre da comienzo oficialmente. Las palabras de bienvenida resuenan con una solemnidad que contrasta violentamente con la hostilidad que acaba de impregnar el ambiente. El embajador Dubois se sienta con la compostura de un depredador satisfecho, lanzando una mirada fugaz y triunfante hacia Sofía. Esperaba verla encogida, intimidada, quizás incluso al borde de las lágrimas. Pero lo que encuentra en su rostro es una serenidad inquebrantable que le produce un escalofrío de irritación. Es como si sus palabras, diseñadas para herir y desestabilizar, hubieran rebotado en un escudo invisible. La reunión avanza. Se leen los informes iniciales, pero bajo la superficie del protocolo diplomático, el verdadero conflicto, el personal y silencioso, no ha hecho más que empezar a arder. Dubois no tarda en tomar la palabra. Con el pretexto de establecer unas reglas de enfrentamiento para el debate, aprovecha para lanzar su segundo ataque, esta vez envuelto en la jerga de la alta diplomacia. Propongo que nos ciñamos estrictamente a los hechos verificables y a las estrategias pragmáticas, declara, paseando su mirada por la mesa y deteniéndola un instante de más en Sofía.
Las emociones, las creencias personales y las esperanzas infundadas, por muy nobles que sean, solo sirven para enturbiar las aguas en negociaciones de esta magnitud. Necesitamos claridad, no consuelo. Cada palabra es una bala dirigida a la esencia del trabajo de Sofía, un intento de invalidar su enfoque antes de que tenga siquiera la oportunidad de presentarlo. Es una maniobra sutil, pero todos en la sala entienden perfectamente el mensaje. En la mesa se sientan otras figuras clave, ahora convertidas en testigos mudos de esta agresión. Está el general Al-Hamad, representante de una de las facciones en guerra, un hombre de rostro impasible, curtido por décadas de conflicto, que observa la escena sin revelar el más mínimo pensamiento. A su lado Elara Vance, la enviada especial de Estados Unidos, una mujer pragmática y astuta, muestra una leve mueca de incomodidad. Desaprueba la grosería de Dubois, pero no está dispuesta a enemistarse con un aliado tan poderoso por defender a una figura aparentemente secundaria. Su silencio, y el de los demás, se convierte en un cómplice pasivo de la humillación, creando un vacío de apoyo en torno a Sofía que la deja completamente sola frente a su verdugo. Mientras tanto, Sofía no muestra ninguna reacción visible al veneno de Dubois. Permanece en su silla auxiliar, con un cuaderno abierto sobre las rodillas, tomando notas con una caligrafía pulcra y metódica. Su atención parece estar completamente absorbida por los discursos de los delegados, analizando cada palabra, cada matiz, cada pausa. No hay rastro de victimismo en su postura. Al contrario, su concentración es tan intensa que proyecta una imagen de profesionalidad absoluta. Esta calma activa es la respuesta más desconcertante para el embajador. Él buscaba provocar una reacción emocional, que la delatara como una aficionada, pero en su lugar se encuentra con una fortaleza silenciosa que no sabe cómo interpretar ni cómo derribar. Su impaciencia crece con cada minuto que ella se niega a derrumbarse. La discusión, como era de esperar, no tarda en encallar en el primer punto conflictivo del día. Las acusaciones vuelan de un lado a otro de la mesa, y la tensión en la sala se vuelve casi irrespirable. Es el momento perfecto para Dubois. Viendo su oportunidad, interrumpe el acalorado intercambio con una sonrisa condescendiente. «Caballeros, por favor», dice con un tono falsamente conciliador. Quizás, dado que la lógica y la razón parecen habernos abandonado, deberíamos tomarnos un momento para la meditación. O la oración, añade, soltando una risa seca y sarcástica que resuena en el silencio tenso. El insulto ya no es velado. Es una burla directa y cruel, utilizando un momento de fracaso colectivo para mofarse públicamente de la fe de Sofía. Algunos delegados ríen nerviosamente, sellando la humillación. Una joven asesora de la delegación sueca que ha seguido la carrera de Sofía con admiración, siente un impulso de indignación. Carraspea y con voz temblorosa pero firme, comienza a decir: «Embajador, con el debido respeto, creo que cualquier enfoque que promueva el entendimiento humano debería ser considerado». No llega a terminar la frase. Dubois la fulmina con la mirada y la corta en seco con un gesto displicente de la mano. «Agradezco su idealismo, señorita, pero esto es Ginebra, no un retiro espiritual. Dejemos las ingenuidades para los poetas». La joven enrojece y se hunde en su asiento, silenciada y avergonzada. El mensaje es claro y brutal. Cualquiera que se atreva a defender a Sofía, compartirá su destino de ser ridiculizado y apartado. El aislamiento de la mediadora es ahora total. Pero entonces, una voz grave y profunda rompe el silencio opresivo. Es el general Al-Hamad, que no había hablado hasta ahora. Levanta la vista de sus papeles, y clava sus ojos oscuros en el embajador francés. Su mundo real, embajador, es el que ha alimentado esta guerra durante una década, dice lentamente, cada palabra cargada de un peso inmenso. Quizás ya es hora de que escuchemos una perspectiva diferente. Por un instante, el tiempo parece detenerse. La arrogancia de Dubois se desvanece, reemplazada por una fugaz expresión de desconcierto. Ha sido desafiado públicamente por una de las dos figuras clave de la negociación. La sala entera contiene la respiración, esperando ver si el cínico ha ido demasiado lejos y su poder comienza a resquebrajarse. Sin embargo, Dubois es un superviviente nato, un maestro en el arte de la manipulación verbal. Tras una milésima de segundo de vacilación, una sonrisa astuta vuelve a dibujarse en su rostro. Precisamente, general.
No podría estar más de acuerdo, responde con una fluidez pasmosa, apropiándose de las palabras de su oponente. Una perspectiva diferente basada en garantías de seguridad tangibles y en concesiones verificables, no en la niebla del sentimentalismo. Debemos mantenernos enfocados en lo concreto, como usted bien señala. Con una habilidad diabólica, ha logrado retorcer la crítica del general y convertirla en un aparente respaldo a su propia filosofía pragmática. Ha esquivado la bala con elegancia, reafirmando su control sobre la narrativa y dejando a todos, una vez más, bajo el hechizo de su autoridad. Sofía ha observado todo el intercambio sin moverse, sin parpadear, entiende perfectamente la danza del poder que se está desarrollando ante sus ojos. No es una batalla personal contra ella, sino una lucha fundamental por el alma misma de aquel proceso de paz. Su fe, lejos de flaquear bajo el asedio, se siente más firme que nunca, como el acero templado en el fuego. Una certeza tranquila se asienta en su interior. Sabe que su momento llegará, no necesita forzarlo ni defenderse con las mismas armas que usan para atacarla. Su fuerza reside en la paciencia, en la escucha y en una verdad que todavía no ha sido revelada. La tensión en la sala es máxima, pero en su corazón hay una calma expectante. El embajador cree que ha ganado la batalla, sin saber que solo ha preparado el escenario para su propia derrota. El secretario general, un hombre de vasta experiencia y agudo instinto, percibe que la cumbre se dirige hacia un abismo de cinismo antes siquiera de haber comenzado. El aire está viciado por la arrogancia de Dubois, y la tensión es contraproducente. Con una calma deliberada, carraspea, y todas las cabezas se giran hacia él. Gracias, embajador, por establecer su marco de trabajo, dice con una neutralidad que esconde un filo de acero. Sin embargo, me gustaría invitar a la señora Valdés a compartir su evaluación preliminar de los documentos que ambas delegaciones nos han hecho llegar. Un silencio atónito se apodera de la sala. Es un movimiento inesperado, una pequeña victoria para Sofía. Le han dado la palabra. Los ojos de Dubois se entrecierran, su sonrisa de superioridad se congela por un instante. Ha perdido, momentáneamente, el control del escenario. Sofía asiente con gratitud hacia el secretario general y abre el cuaderno que tiene sobre las rodillas. Su voz, cuando habla, no es fuerte, pero tiene una claridad y una calidez que cortan la frialdad del ambiente. No cita estadísticas de bajas ni cláusulas de tratados fallidos. En su lugar, habla de un detalle que ha encontrado en los informes antropológicos adjuntos. He observado, comienza, que en las dos regiones en conflicto, antes de la guerra, existía una tradición común durante la cosecha del olivo. Un festival donde las familias compartían pan y aceite nuevo, sin importar su etnia o aldea. Es una memoria compartida de prosperidad y comunidad. No propone una solución, solo planta una semilla de humanidad en un terreno que parecía estéril, recordando a todos que, antes de ser enemigos, fueron vecinos. Por un fugaz instante, su enfoque parece funcionar. El general Al-Hamad, el hombre de rostro impenetrable, inclina la cabeza, un gesto de reconocimiento casi imperceptible. En sus ojos se vislumbra un destello de algo que no es estrategia militar, sino quizás un recuerdo lejano. El Arabanse, la enviada estadounidense, deja su bolígrafo sobre la mesa y mira a Sofía con un interés renovado, como si viera por primera vez una puerta donde antes solo había un muro. Un murmullo suave recorre la sala, una onda de posibilidad. La tensión no ha desaparecido, pero ha cambiado de naturaleza. Ya no es la tensión de la hostilidad, sino la del asombro ante una perspectiva radicalmente diferente. Por un momento, parece que la paz, o al menos el diálogo, podría empezar con el recuerdo de un olivo. Pero el embajador Dubois no ha construido su carrera permitiendo que la poesía interfiera con la política. Se recupera de su sorpresa inicial y suelta una carcajada corta y condescendiente que hace añicos el frágil momento de conexión. Conmovedor, señora Valdés. Realmente conmovedor, dice, arrastrando las palabras con sarcasmo. Pero me temo que las ametralladoras no se detienen con canciones sobre la cosecha. ¿O acaso su siguiente propuesta será que ambas facciones se sienten a tejer cestas juntas? Volvamos a la realidad, por favor. Estamos aquí para negociar corredores humanitarios y zonas de exclusión aérea, no para organizar una reunión de nostálgicos. Su ataque es brutal y efectivo.
La pequeña ventana de esperanza que Sofía había abierto se cierra de golpe, y el frío pragmatismo vuelve a inundarlo todo. El sonido de un bolígrafo de plata cayendo sobre la mesa de caoba resuena en el silencio denso que sigue a las palabras de Dubois. Es el único ruido, un punto final abrupto a la breve esperanza. Sofía no responde. No muestra enfado ni decepción. Con un gesto lento y deliberado, cierra su cuaderno. No es una rendición, sino una señal de que ha dicho lo que tenía que decir, y que ahora esperará. Sus manos, perfectamente quietas sobre la cubierta de cuero, son un ancla de serenidad en un mar de cinismo. La sala entera siente el peso de la oportunidad perdida, la incomodidad de haber presenciado cómo una idea frágil y hermosa era aplastada sin piedad por la bota del poder. La humillación ya no es solo para ella, es para cualquiera que se haya atrevido a sentir una pizca de optimismo. Y si tú también has sentido alguna vez esa impotencia, cuando una buena idea es aplastada por el cinismo de alguien que se cree superior, deja un comentario aquí abajo. Tu historia puede darle fuerza a otra persona que ahora mismo se siente exactamente así, silenciada e incomprendida. A veces, saber que no estamos solos en esa lucha es el primer paso para encontrar la voz de nuevo. Mientras Dubois retoma el control de la conversación, arrastrando a todos de vuelta a la árida discusión sobre logística militar, la mente de Sofía viaja por un instante lejos de Ginebra. Se ve a sí misma años atrás, en una aldea devastada por otro conflicto, sentada en el suelo de tierra de una choza. Una anciana sin dientes, que lo había perdido todo, partió su único trozo de pan y le ofreció la mitad. La paz no empieza en un papel firmado por hombres importantes, hija, le había dicho en su dialecto. Empieza aquí, con un trozo de pan compartido. Ese recuerdo es su escudo. Es la razón por la que el cinismo de Dubois no puede penetrar su alma. Él habla de poder, pero ella conoce la verdadera naturaleza de la fuerza, y no reside en las armas, sino en un gesto de generosidad en mitad de la desolación. De vuelta al presente, sus ojos se cruzan con los del secretario general, al otro lado de la mesa. El hombre le ofrece un levísimo, casi imperceptible asentimiento. No es un gesto de lástima, sino de complicidad y aliento. Es una señal silenciosa que dice, confía en el proceso, sé por qué estás aquí. Aguanta. Esa pequeña conexión es todo lo que Sofía necesita. Le confirma que no está sola en su enfoque, y que su presencia en esa sala responde a un plan mucho más grande de lo que Dubois puede siquiera imaginar. La revelación final se está gestando en silencio, y el embajador, en su ceguera arrogante, está caminando directamente hacia ella sin saberlo. Cada uno de sus ataques no hace más que acelerar el momento en que la verdad saldrá a la luz. Sintiéndose completamente victorioso, Dubois decide que es el momento de asestar el golpe de gracia. Quiere asegurarse de que la influencia ingenua de Sofía sea eliminada por completo. Toma la palabra una vez más, con un tono formal y resolutivo. Señor secretario, para garantizar la eficacia y la seriedad de estas negociaciones, propongo formalmente que limitemos las intervenciones en esta mesa principal exclusivamente a los jefes de delegación y a sus asesores acreditados, declara, mirando directamente a Sofía. Las contribuciones externas, por bien intencionadas que sean, deben canalizarse a través de los comités apropiados. Es una maniobra burocrática para silenciarla legalmente, para expulsarla de la conversación. La tensión llega a su punto álgido. El escenario para el clímax está servido. La propuesta del embajador Dubois queda suspendida en el aire, densa y venenosa como el humo de un incendio. El silencio que se instala en la sala es absoluto, un vacío sonoro donde cada tic-tac del reloj de pared parece un martillazo. Todas las miradas, que antes se habían posado con lástima o desdén sobre Sofía, ahora se clavan en el secretario general. Es su turno de mover ficha en este ajedrez de poder y dignidad. En su rostro no se lee nada, ni aprobación ni rechazo, solo una calma estudiada que alarga la agonía del momento. Cada segundo que pasa sin que hable, aumenta la presión, convirtiendo la sala de conferencias en una olla a presión a punto de estallar. La humillación ha alcanzado su cenit, ahora solo queda esperar la sentencia. El propio Dubois se recuesta ligeramente en su silla, un gesto casi imperceptible de dominio y satisfacción. En su mente, la partida está ganada.
Ha utilizado las propias reglas del decoro y la eficiencia para arrinconar a la intrusa, para extirpar la debilidad de la ecuación. Se siente como un cirujano que ha eliminado un tumor con precisión. Observa a Sofía, esperando verla finalmente rota, buscando en su rostro la grieta de la desesperación o la vergüenza. Para él, esto no es un acto de crueldad, sino una lección necesaria sobre cómo funciona el mundo real. Un mundo que, según su evangelio, no tiene tiempo para plegarias ni espacio para la fe. Su sonrisa es interna, pero su postura la grita a los cuatro vientos. Ha vencido. Pero Sofía no está rota. Sigue sentada con la misma compostura serena con la que empezó el día. Sus manos descansan sobre su cuaderno cerrado, y su respiración es lenta y profunda. En su interior no hay una tormenta de ira o de miedo, sino una calma expectante, la misma que precede al amanecer después de una noche larga y oscura. Siente que el momento no le pertenece, que ella es solo un instrumento en una sinfonía mucho más grande. Su fe no es una armadura que la protege del dolor, sino una lente que le permite ver más allá de la humillación del instante, hacia un propósito que Dubois, en su ceguera arrogante, es incapaz de percibir. Su silencio es ahora su declaración más poderosa, un desafío mudo a la autoridad del embajador. Finalmente el secretario general se levanta. El simple acto de ponerse en pie atrae la atención de todos como un imán. Es un hombre alto, de movimientos pausados, y cada gesto suyo parece cargado de un peso histórico. Camina lentamente desde su asiento en la cabecera de la mesa hasta el pequeño atril situado en el centro, reservado para las declaraciones más importantes. El sonido de sus zapatos sobre el suelo de mármol es el único ruido en la sala. No mira a nadie en particular, pero su presencia llena el espacio, desplazando el centro de gravedad que Dubois había intentado acaparar. Se coloca detrás del atril, ajusta el micrófono con un gesto deliberado, y deja que el silencio se prolongue un instante más, asegurándose de tener la atención indivisa de todos. Gracias, embajador Dubois, por su apasionada defensa del pragmatismo, comienza, y su voz, tranquila pero firme, resuena a través de los altavoces. Hay un matiz en su tono, una ironía tan sutil, que solo los más astutos pueden captarla. Dubois esboza una sonrisa de suficiencia, creyendo que sus palabras son un preámbulo a la aceptación de su propuesta. Y estoy de acuerdo, continúa el secretario general, en que esta cumbre exige el más alto nivel de pericia y la participación de las personas más cualificadas. La sonrisa de Dubois se ensancha. Siente la victoria al alcance de la mano. Varios delegados asienten, convencidos de que la lógica del embajador ha prevalecido. La esperanza de que Sofía tuviera un papel relevante parece evaporarse por completo. Sin embargo, añade el secretario general, y esa única palabra cambia la temperatura de la sala. Parece que existe un malentendido fundamental sobre quiénes son, precisamente, esas personas cualificadas. Se detiene, y su mirada se posa directamente en el embajador francés. La sonrisa de Dubois vacila, una pequeña fisura aparece en su fachada de confianza. El secretario general continúa, ahora con una autoridad incontestable. Antes de proceder, permítanme que haga las presentaciones formales que, por la urgencia de la situación, hemos omitido. El ambiente se carga de una nueva tensión, la de la anticipación. Todos sienten que algo crucial está a punto de ser revelado, que la verdadera partida acaba de empezar, y que han estado observando el tablero equivocado todo el tiempo. Embajador, la señora a la que usted ha intentado silenciar, dice el secretario general, y ahora su voz tiene un filo de acero. No es una traductora. No es una asesora junior, ni tampoco una observadora invitada por caridad. Cada negación es un golpe que desmantela la caricatura que Dubois había construido con tanto esmero. Luego hace un gesto con la mano abierta hacia Sofía, un gesto de presentación formal, de profundo respeto. Señoras y señores, les presento a Sofía Valdés. La sala contiene la respiración. El nombre resuena, familiar para algunos, pero el contexto los deja perplejos. ¿Quién es ella realmente? La pregunta flota en el aire, cargada de un peso insoportable. Y entonces, llega la revelación que lo cambia todo. La señora Valdés está aquí, porque es la única persona en el mundo que las dos facciones en guerra solicitaron, explícitamente y por su nombre, para que dirigiera esta cumbre. Ella no trabaja para nosotros. Nosotros trabajamos para ella.
Es la mediadora principal y secreta, la única autoridad en la que ambos bandos han depositado su confianza para negociar la paz. El impacto de sus palabras es una onda expansiva que recorre la sala. Se escuchan jadeos ahogados, murmullos de incredulidad. La humillación, como un boomerang, cambia de dirección en pleno vuelo, y se dirige directamente hacia el embajador Dubois, con una fuerza devastadora. El rostro del embajador se transforma en una máscara de cera. El color desaparece de sus mejillas, dejando una palidez cadavérica. Su boca se abre y se cierra un par de veces, pero no sale ningún sonido. Su arrogancia se ha desintegrado en un instante, reemplazada por la cruda y vergonzosa realidad de su ignorancia. Mira a Sofía, pero ya no ve a una mujer ingenua y piadosa. Ve a la figura más poderosa de la sala, una autoridad silenciosa que él, en su ceguera, ha intentado aplastar. El general Al-Hamad asiente lentamente, una mirada de profundo respeto en sus ojos. El Arabans, la enviada estadounidense, sacude la cabeza con una mezcla de asombro y admiración. El cínico ha sido desenmascarado y humillado frente a todo el mundo. El secretario general no ha terminado. Se inclina hacia el micrófono para asestar el golpe de gracia, no con crueldad, sino con la fuerza tranquila de la verdad. Y para que conste, embajador, dice, y su voz resuena como un veredicto final. La razón por la que confían en ella, no es a pesar de su enfoque, sino precisamente por él. Esa integridad, esa paciencia, y esa profunda comprensión del espíritu humano que usted ha llamado, con tanto desprecio, fe, es lo único que ha conseguido traer a estos hombres a esta mesa. El silencio que sigue es diferente. Ya no es un silencio de tensión, sino de reverencia. La victoria de Sofía es total, no porque haya hablado, sino porque su ser entero ha sido vindicado. Sofía por primera vez, toma la palabra. Su voz es suave, pero ahora todos en la sala se inclinan para no perder ni una sílaba. Gracias, señor secretario, dice simplemente. Luego, mira a los representantes de las facciones en guerra, ignorando por completo a un Dubois hundido en su silla. Si están listos, creo que podríamos empezar hablando de la cosecha del olivo. Y en ese momento, nadie se ríe. Nadie se atreve a llamarlo poesía. Porque todos entienden, por fin, que la paz no se construye con la lógica fría del poder, sino con la sabiduría valiente de encontrar la humanidad compartida. La verdadera cumbre, la de Sofía Valdés, acaba de comenzar. El impacto de las palabras de Sofía, tan sencillas y a la vez tan poderosas, cae sobre la sala con la fuerza de una verdad irrefutable. El silencio que se produce es diferente a todos los anteriores. Ya no es un silencio de tensión o de incomodidad, sino de profundo y absoluto respeto. Los delegados, que minutos antes la miraban con una mezcla de lástima y desdén, ahora la observan con una reverencia casi palpable, como si acabaran de presenciar un milagro. El general Al-Hamad es el primero en reaccionar, inclinando la cabeza en un gesto de asentimiento solemne. El Arabans, la pragmática enviada estadounidense, exhala lentamente, una expresión de asombro y humildad en su rostro. Todos en la sala comprenden que han sido testigos de un cambio fundamental en el equilibrio del poder, uno que no se ha ganado con gritos, sino con la serena autoridad de la convicción. Bajo la nueva dirección de Sofía, la cumbre se transforma. No hay más posturas arrogantes ni intercambios de acusaciones. Su método es desarmante en su simplicidad. Escucha, hace preguntas que no buscan culpables, sino que exploran heridas compartidas. Y cuando el general Al-Hamad, con voz ronca, comienza a hablar no de fronteras, sino del olor de los olivos de su abuelo, el otro líder de la facción rival no lo interrumpe. En su lugar, responde con un recuerdo propio sobre las canciones de la cosecha. Por primera vez en una década, esos dos hombres no se ven el uno al otro como enemigos, sino como dos personas que han perdido el mismo paraíso. La humanidad que Dubois había intentado desterrar con tanto ahínco se convierte, gracias a Sofía, en el único idioma común, el único puente posible sobre un abismo de odio. Mientras esta frágil conexión humana comienza a tejerse en el centro de la mesa, el embajador Dubois se vuelve cada vez más pequeño en su asiento. El mundo que él entendía, el de la lógica fría y la intimidación, se ha desvanecido, reemplazado por uno cuyas reglas desconoce por completo. Es un fantasma en un banquete al que ya no ha sido invitado. Nadie lo mira,
nadie busca su aprobación. Con un movimiento casi imperceptible, hace una seña a su ayudante. Recoge sus documentos con unas manos que tiemblan ligeramente, su rostro una máscara de humillación contenida. Se levanta y se escabulle fuera de la sala sin que nadie excepto quizás Sofía se dé cuenta de su partida. Su derrota no es ruidosa ni dramática. Es un desvanecimiento silencioso. El castigo más cruel para un ego que vivía de ser el centro de atención. La jornada avanza, y lo que parecía imposible empieza a tomar forma. Guiados por la paciencia infinita de Sofía, los delegados acuerdan los términos del primer alto el fuego en 5 años. No es la paz definitiva, pero es una puerta que se abre en un muro que parecía sólido. Es una victoria tangible, un pequeño milagro nacido de la voluntad de una mujer que se atrevió a creer que la memoria de un olivo podía ser más fuerte que el estruendo de los cañones. Hay una sensación palpable en la sala de que algo más grande que la simple diplomacia ha intervenido. Una sensación de justicia poética, de que la fe, tan ridiculizada, ha demostrado ser la herramienta más pragmática de todas. La lógica del corazón ha triunfado sobre la lógica vacía del poder. Al final del día, cuando los acuerdos preliminares están firmados y las manos se han estrechado con una sinceridad cautelosa, la sala se vacía lentamente. Sofía es la última en quedarse, recogiendo sus notas con la misma calma metódica con la que empezó. Se detiene un instante en el silencio, observando las sillas vacías y las banderas que ahora parecen menos adversarias. Cierra los ojos, no para pedir fuerza para la batalla que viene, como hizo por la mañana, sino en un gesto de silenciosa gratitud, por la pequeña semilla de paz que ha sido plantada. El aire ya no es denso y cínico, sino que está lleno de una posibilidad frágil y preciosa, la prueba de que incluso en los lugares más oscuros, la luz puede encontrar una grieta por la que colarse. Cuando Sofía sale al imponente vestíbulo de mármol, ve una figura solitaria de pie junto a los grandes ventanales, esperando un coche bajo la llovizna persistente de Ginebra. Es el embajador Dubois. Parece un hombre despojado de su armadura, encogido y vulnerable. Por un instante sus miradas se cruzan a través del vestíbulo. Él aparta la vista de inmediato, incapaz de sostener su mirada, la vergüenza grabada en cada línea de su rostro. Sofía no se detiene, no dice una palabra. No hay en ella ni un ápice de triunfo ni de reproche. Simplemente, le ofrece un casi imperceptible asentimiento de cabeza, un gesto que no es de perdón, sino de reconocimiento, antes de seguir su camino y desaparecer en la noche. La verdadera victoria, la más profunda, no necesita humillar al vencido. La historia de lo que ocurrió en aquella sala de Ginebra se convirtió en una leyenda silenciosa en los pasillos de la diplomacia. Fue un recordatorio de que la verdadera autoridad no siempre reside en la voz más fuerte o en el título más impresionante, sino en la convicción inquebrantable y en la fuerza serena que nace de la fe. Si esta historia de resiliencia y dignidad ha tocado tu corazón, comparte este vídeo con alguien que necesite recordar el poder de la calma y suscríbete para escuchar más relatos que demuestran que, a veces, las batallas más importantes se ganan en silencio.